nombres y de la advocación, ¿no? La advocación, esta iglesia, esta ermita, es conocida como la ermita de San Martín, de Ania. Y porque desde tiempos medievales el patrón principal es San Martín, que lo tenéis ahí arriba, el santo San Martín de Tours. San Martín de Tours en Álava tiene un gran significado porque pues preparando la visita me he molestado en coger unos cuantos libros, hacerme un elenco de todas las advocaciones y santos que hay por toda Álava, contarlos, y la advocación más numerosa es San Martín. En Álava, la mayor parte de las ermitas e iglesias, incluso creo que la de Alburo también es San Martín, y curiosamente, la mayor parte de estas iglesias y estas ermitas están salpicando el entorno de lo que fue el antiguo, primitivo Camino de Santiago. Y si lo pensáis, tiene bastante lógica, porque San Martín de Tours fue un obispo que fue obispo en Tours, Francia, y desde Tours parte uno de los ramales del Camino de Santiago, viniendo desde Francia. Por lo tanto, muchos de los peregrinos franceses que se acercaban hacia Santiago, pues pasaban por aquí. Y es pues por esa frecuencia de paso que al final la advocación de este santo, San Martín, se va propagando. Esto tuvo que suceder en tiempos bastante remotos. He leído a Micaela Portilla y comenta que la advocación de San Martín empieza a ser frecuente en la cornisa cantábrica a partir del siglo VII. Estamos hablando pues, del año 600 y pico, o sea, incluso un poco antes de la aparición del Camino de Santiago propiamente dicho, antes incluso del descubrimiento en Santiago de los restos del santo. Esto ya nos da una idea, la advocación de esta ermita, de su posible antigüedad, San Martín. Bien, luego otra cuestión tiene que ver con el Ania, que esto también es muy interesante, Ania. ¿Por qué Ania, que es el femenino, es un nombre latino de mujer, es el femenino de Annus? Hace una semana estuve en Añua, allí hablando precisamente un poco también de la reja de San Millán y del aniversario que se cumplía y tal. Y bueno, tal y como comenta Caro Baroja, Añua es el nombre que deriva de un nombre latino de hombre, annus, que acaba en el actual Añua. Pues Caro Baroja también comenta que el femenino de ese annus es precisamente Ania. Ania también es curioso, pero era una deidad de época romana, y igual esta curiosidad os va a llamar la atención. A mí me ha llamado bastante la atención el saber que era, por así decir, para los romanos una diosa, Ania, y era la patrona del paso del tiempo y de los años, del año. Annus, año, Ania, tiene bastante sentido, es bastante interesante. Entonces, al final, digamos que el nombre de Ania es como lo que definen los filólogos, los especialistas en toponimia, como un antropónimo. Es el nombre de una persona que queda fijado en un lugar. ¿Y por qué el nombre de una persona queda fijo en un lugar, en este entorno inmediato? Pues porque en algún momento en la historia, que esto nadie se atreve a determinar, si nos tenemos que remontar a los tiempos primitivos romanos, al siglo IV, al siglo V o incluso a los tiempos medievales, al siglo IX, pero lo que parece bastante claro es que en origen de estas poblaciones, de Añua, de Ania, está como si fuese, imaginaos una gran explotación o una granja que es propiedad de una persona, un señor o una señora que es un gran propietario, y que la gente tiende a denominar a ese lugar por el nombre de su propietario. Entonces, la mayor parte de los pueblos que aparecen en ese documento del que voy a hablar, que se escribió en el año 1025 de la reja de San Millán, la mayor parte de los pueblos que aparecen son antropónimos, son denominaciones, nombres de personas que derivan, yo qué sé, por ejemplo, Maturana. Maturana deriva de Maturus, es un nombre también en latín, o Durana, de un tal Durus. También son nombres latinos. Todos son nombres, casi todos, la gran mayoría son nombres de personas que tuvieron grandes propiedades y que de ahí
fue pasando el tiempo y eso derivó en que esas grandes propiedades acabaron convirtiéndose, por así decir, en pueblos, ¿vale? En pueblos. Bien, eso es lo que tiene que ver con San Martín. Obviamente, la ermita también se la conoce como, bueno, los del pueblo, los que estéis aquí del pueblo, todo lo que diga que meta la pata me corregís, porque cada vez que voy a un pueblo es algo que comento, que yo al final no dejo de ser un urbanita de Vitoria, que sí, que me estudio mucho los libros, pero que cuando voy a los sitios, pues hay muchas cosas que la gente sabe más que yo, que es inevitable. Bien, entonces, pues la vocación de Nuestra Señora de Ania tiene que ser bastante más reciente, tanto más reciente como que posiblemente sospecho que no va más allá de la edad o de la antigüedad que podemos sospechar de la propia talla de la imagen, que es una talla del siglo XVIII y que por lo tanto puede ser como del siglo XVIII que provenga esa advocación, que no es la original. Pero sí que es verdad que a partir del siglo XVIII en Álava prosperan sobre todo dos tipos de advocaciones marianas: la Virgen del Rosario y la Virgen de los Remedios, y las Inmaculadas también. Esta, yo sospecho que originalmente, porque tiene una mano sosteniendo un rosario, que probablemente fue originalmente una Virgen del Rosario, pero ya digo que no he investigado los papeles, así que creo que eso es bastante posible. Y bueno, por lo demás, la iglesia, he visto que tiene por ahí cosas, bueno, al final, como soy arqueólogo, a mí lo que me gusta son las piedras y tocar y ver los detalles en las paredes, ya vais a ver. He visto por ahí que se conservan restos del antiguo suelo, que no es este, por supuesto, tampoco es este de piedra, sino que es otro de ladrillo que se conserva ahí un cachico. Se ve que antiguamente el retablo era mucho más grande y ocupaba toda la pared, por restos que he podido comprobar aquí o allá. Habría que hacer un estudio como más detenido para poder llegar a conclusiones. También se ve que este retablo era más alto, porque si veis donde está San Martín, le falta el clásico frontispicio que tendría que tener por encima, que estará seguramente por encima de este techo de madera, seguramente todavía se conservará. Y el misterio es que puede haber encima de este techo, porque igual incluso hay alguna bóveda, sobre todo en la zona de la cabecera, que como bien vais a poder ver fuera, puede ser románica. Entonces, mira, pues hasta tiene todavía cosas, como todos los sitios, por investigar. Luego, por supuesto, pues por experiencia que tengo en otros tantos lugares alaveses, pues esto estará lleno de enterramientos por todos lados, de época medieval. Sobre todo teniendo en cuenta que Ania, como ya vamos a comentar, es un despoblado, un mortuorio despoblado. ¿Y eso qué significa? Significa que Ania fue un pueblo. Fue un pueblo al igual que lo es Jungitu, al igual que lo es Arculu, al igual que lo es Lubiano o Matalco, o todos los demás. Fue un pueblo, con sus vecinos. Y esta era su iglesia parroquial. ¿Qué diréis? Comparando, yo que sé, con cualquiera de las iglesias parroquiales de los pueblos, pues qué iglesia más pequeñaja, ¿no? Claro, porque esta se quedó pequeñita, porque se quedó congelada en el tiempo cuando sus vecinos lo abandonaron. Ya no se preocuparon de engrandecerla, ni de construir cosas nuevas, como pasó en Arbulo, o como ha pasado en Jungitu. Entonces esta se quedó con las dimensiones de la más remota Edad Media, ¿no? Con ese aspecto. Y la verdad es que con una revisión un poco por encima se ven muchas cosas o curiosidades que me llaman la atención. Ayer, pues no sé, hay una ventanita ahí que no sé si habéis fijado, los del pueblo sabéis que tiene como para echar una monedita. Yo supongo que eso es bastante habitual, sobre todo en lugares de peregrinaje, cuando hay ermitas y alguien quiere rezar o mostrarse devoto del santo en cuestión, en este caso de San Martín, pues dejar algún tipo de ofrenda desde la Edad Media es algo frecuente. Yo creo que eso puede tener que ver. Y luego, por supuesto, creo que tiene bastante que ver lo que tenemos allí a la espalda. Y ahora es cuando voy a apagar esta luz para que no consumir, para que haya de Gasteiz, por ejemplo. Bueno, en el caso de Ania, claro, este documento es del año 1025. Claro, si esta iglesia es del año 1100 y muchos, estamos hablando de que ese documento nos está hablando de este pueblo cuando esta iglesia todavía no se había construido. Sí que habría una iglesia, pero sería distinta. Sería seguramente todavía más pequeña y todavía más modesta. Fijaos si nos vamos lejos,
en el tiempo, cuando nos remontamos al 1025, que ni siquiera muy pocos pueblos conservan, alaveses, conservan restos de la iglesia que tenían en aquel tiempo. Desde luego, las iglesias románicas no. Las iglesias románicas son modernas, muy modernas, si consideramos la fecha del año 1025, ¿vale? Y el año 1025 es la primera vez que se cita Ania dentro del documento de la Reja San Millán. El documento de la Reja San Millán se llama así porque es como decir un listado de pueblos, de nombres de pueblos, como el listado de la compra, es un listado donde viene el nombre del pueblo, y al lado del nombre del pueblo aquí, usted era, ¿cómo se llamaba? Ángel. Ángel. Si tenéis interés en ampliar esto que os cuento, Ángel amablemente ha dejado toda esta información aquí, donde incluso alguna imagen del documento de la Reja de San Millán, que podéis ver aquí, donde se cita a Ania. Bueno, pues es un listado de pueblos donde se indica el nombre del pueblo y el número de rejas que paga en concepto de impuesto al monasterio de San Millán de la Cógola. Entonces, todos los pueblos alaveses pagan entre 1 o 3 rejas. Cuando hablamos de rejas, ¿qué estamos diciendo? Se está refiriendo a hierro, a rejas de arado. Ya sabéis, los arados tenían una pieza metálica, los arados romanos, tirados por bueyes, y esa pieza metálica era la parte más valiosa del arado, y estaba hecha en hierro, que el hierro en el siglo XI, en el año 1025, era un metal, no voy a decir precioso, pero casi. Tenía mucho valor porque no había mucho, y luego trabajarlo para conseguir una pieza de arado era complicado. Hay historiadores que debaten de si en el documento, que se llama Reja San Millán, si son rejas o en realidad se están refiriendo a barras de metal de hierro, está claro que es hierro, a barras de metal de hierro que contienen la cantidad de hierro necesaria para hacer una reja. Es decir, que no necesariamente tenemos que imaginarnos que era literalmente una reja de arado, sino igual solo la cantidad de metal equivalente a una reja. Bueno, el caso es que Ania pagaba conjuntamente con Jungitu al año 3 rejas. Esto es interesante, lo de conjuntamente con Jungitu, porque parece que Ania tenía una especial vinculación desde ese siglo XI con Jungitu, que desconozco cuál es su naturaleza, pero es importante resaltarlo porque en ese listado pone Arbulo, tanto, Lubiano, tanto, cada uno paga lo suyo, pero en el caso de Ania pone Jungitu y Ania, y entre los dos pagan 3 rejas. 3 rejas existe, bueno, por estudios que se han hecho, se sabe que hay más o menos una equivalencia, que una reja equivalía a 10 familias, Por lo tanto, si entre Jungitu y Ania pagaban 3 rejas, entre los dos pueblos habitaban 30 familias. Si habitaban 30 familias y calculamos más o menos 5 personas por familia, podemos hablar de 150 habitantes aproximadamente entre las dos aldeas. Si dividimos por la mitad, así porque yo lo valgo, y pues podemos decir que igual Ania, entonces, que era un pueblo, tendría como unos 75 habitantes, lo mismo que Jungitu. Luego estaban Lubiano, Matauco y Arbulo, que pagaban cada una 2 rejas. O sea, parece que Arbulo, Lubiano y Matauco eran ligeramente más grandes que Ania y Jungitu. El que cobraba el impuesto era un señor, seguramente monje, de fraile, del convento de La Rioja, que venía aquí con su gente, iba con su carro y se iba pasando por cada pueblo a cobrar el impuesto. Y eso lo deducimos porque si tú lees detenidamente el documento y el listado de la compra, el listado no está en orden alfabético. El listado tiene un orden muy curioso. Si tú vas a un mapa y colocas y vas viendo dónde están colocados los pueblos, te das cuenta que tiene una lógica espacial. Es decir, que los pueblos están citados según están uno al lado de otro. Es como que te está describiendo el recorrido que hacía el cobrador del impuesto cuando tenía que moverse de un pueblo a otro. Esto es un detalle bastante interesante.